Buenas, soy Axel Diera. Yo le reacciono al capítulo número 12 y final de Jigokuraku, segunda temporada, o mejor conocido como El Paraíso del Infierno. Y bueno, en el episodio anterior habíamos visto la conclusión de la pelea de nuestro querido Gabimaru y Yusuriha contra pues este Tensen, el cual no recuerdo su nombre, pero creo que se llamaba muy parecido, o sea, el Riven. Eh, y bueno, viendo como pues en un principio, recordemos que nos habían mostrado, o sea, como Gabimaru pues había sido partido, o sea, por del lado del hombro bastante hardcore, y uno pensaría de que bueno, ese pues debería ser el final de nuestro muchacho. Pero como siempre y como le gusta mucho hacer a Jigokuraku, vemos como pues nos terminan revelando pues este flashback de la preparación donde terminaban hablando pues de cómo Shoei pues se había convertido en casi mitad Tencent. Entonces hablando pues ahí del fruto, Gabi Maru termina pues ahí viendo una posibilidad dentro de este. Aquí nos explican que bueno, la razón, o sea, por la que Shoei logró asimilar bien el Tan es por el hecho de que al estar pues al borde de la muerte y pues tener ahí bastante determinación, digamos todo o sea, el Tao se terminó pues enfocando en la regeneración en lugar pues de otras situaciones y tal, y por eso pues no terminó arborificándose, o sea, como pues suele suceder con todos los demás. Así que bueno, tomando esto pues en mente es que vemos cómo pues aprovecha Gabimaru para inyectarse ahí la cantidad de Tan y con esto pues regenerar sus heridas, ya que como vemos pues él tiene ahí una meta que cumplir, regresar a sano y salvo pues junto a su querida esposa, aunque esto le termine costando pues su humanidad. Muy bonito la verdad, y bueno, viendo ya como con esto pues logra ahí contrarrestar un poquito los flashbacks, o sea, de la esposa, bonitos, la verdad, o sea, wow, hazlo por ella, o sea, nunca mejor dicho, la verdad, cosa que termina pues básicamente embelezando a la querida Yusuriha, que vemos que pues es la clave para derrotar pues a este tipo, ya que pues es la que tiene pues el Tao que lo domina. Y bueno, viendo cómo pues ya al final logran acorralar a este tipo, o sea, logrando pues ahí engañarlo con el efecto de luces para que corriera el tiempo y tal. Y bueno, ya que pues otra de las formas, o sea, de derrotar a estos tipos es que ellos terminen pues ahí desgastando pues su propio Tao con el tiempo al utilizar la transformación demoníaca. Ya al final, bueno, vemos cómo pues todo se prepara, o sea, para darle el golpe final. Solamente pues Yusuriha tenía que dárselo. Tristemente, o sea, vemos cómo pues ella está fatalmente herida. Y si no se concentra pues su Tao en recuperarse y tal, pues podría llegar a ser fatal. Cosa que como hemos visto pues Yusuriha desde que nos la han presentado ha sido un personaje pues bastante egoísta pues en todo este tiempo y tal, pero como bien hemos visto, pues la convivencia termina cambiando a la gente, viendo como pues al final Yusuriha termina dejando pues la lógica y el egoísmo a un lado para terminar pues ayudando a Gabimaru, logrando pues concentrar todo su Tao para dar el golpe final y con esto pues deshacerse de otro de los Tensen, habiéndolo conseguido pues ahí en el proceso, pero pagando un gran costo, ya que al final vemos como pues Yusuriha no es capaz pues de sanar sus heridas y aparentemente teniendo un último recuerdo, o sea, donde nos dejan ver la motivación, o sea, por qué se empeñaba tanto en sobrevivir, finalmente parece que nuestra muchacha termina falleciendo. Continuando, o sea, con los demás y tal, viendo, o sea, cómo esta Sagiri pues sigue continuando intentando convencer pues a este tipo del otro de los Tensen al que le gusta leer, pero cuando las cosas parecían pues ya no avanzar, vemos como pues termina finalmente llegando Shigen y sus camaradas. Así que vamos a ver qué es lo que terminará pasando, o sea, con todo pues este caos, y bueno, ver
si logran pues lograr detener a Riven antes de que vaya pues ahí a Japón a arborificar a todos, y si habrá pues salvación para nuestros muchachos, y esperemos que Shigen no termine enloqueciendo pues demasiado. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. Buah, tremendo final, la verdad. Aunque fue más como un preámbulo, o sea, para lo que se termina viniendo, para la siguiente parte ahí de la historia. O sea, me preguntaba qué papel iban a jugar los Asaemon, o sea, dentro de toda esta batalla, sabiendo que ya prácticamente, o sea, no estaba quedando pues ningún Tencent y tal, o sea, yo esperaba, o sea, que ellos se metieran en medio de los enfrentamientos con los Tencent, y de hecho, o sea, justificaría el por qué iban a poder derrotarlos, o sea, porque pues ya no iban a ser simplemente pues nuestro grupo, o sea, contra esto, sino también ahí contra este otro grupo y tal. Pero no fue así, o sea, literal esperaron ahí hasta que estos tuvieran pues ahí sus batallas ahí inmortales, y ahora vamos a tener aparentemente otros nuevos enfrentamientos. Enfrentamientos, o sea, que en esta ocasión, o sea, si seguimos la lógica, o sea, de anime y tal, más o menos uno puede intuir pues los resultados, y me da un poquito de preocupación por algunos versos, o sea, que estoy viendo pues por ahí y tal. Aunque bueno, otros han sido pues algo interesantes, sinceramente, y bueno, regresos inesperados, o sea que no terminaba esperando, aunque bueno, sospechaba, pero no creí que fuera a resultar, o sea, de esa forma. Pero bueno, como vemos como pues los Asaemon en este capítulo se han ya infiltrado y tal. Vemos como pues han empezado pues ahí a masacrar a todos los o sea, todos los encargados ahí del lugar, o sea, los que no son los Tencent. Y bueno, vemos como pues Rien empieza pues ahí, o sea, después de recibir ahí el anuncio, pues pone en las armas pues a todos, quedándose pues con la gente necesaria para poder continuar con su maquiavélico plan. Mientras tanto, parece que el grupo de Shigen pues se termina pues ahí separando, justamente, o sea, viendo cómo pues cada uno de los grupos pues tiene ahí diferentes pues caminos. Y aquí es donde las cosas pues se empiezan pues a complicar, y es donde me empieza pues a dar un poquito de miedo. Pero bueno, primero que nada tenemos pues el regreso de nuestra querida Yusuriha, que yo lo agradezco, hay que admitirlo, un poquito anticlimático, o sea, después, o sea, del lo emocional, o sea, que fue el final ahí del episodio y tal, o sea, con la, entre comillas, despedida de Yusuriha, es como que sí siento, o sea, que, o sea, está bien, digo, no me molesta, o sea, que siga viva, porque les digo, o sea, Yusuriha me gustó mucho el personaje, y por otras cosas, hay que ser honesto, pero sí siento, o sea, que fue muy pronto dar la revelación ahí, o sea, me hubiera gustado, o sea, que se hubieran esperado ahí un poquito más. Fue como que en el episodio anterior es como que muero, y luego en el siguiente es como que hola amiguis, estoy bien, y, o sea, le quita ahí el impacto, la verdad, aunque bueno, lo perdono porque Yusuriha, les digo, me gusta el personaje. Pero bueno, pero sí es cierto, o sea que, o sea, si ya ibas a traer de vuelta al personaje, o sea, lo hubieras traído, o sea, más adelante, o hubieras dado un contexto mejor, o no sé, o sea, que aparecía alguien que le ayudaba, o alguien, o ella misma, o sea, se inyectaba el tan, o algo por el estilo, o sea, algo que terminara ahí justificando un poquito mejor, o sea, lo de la escena anterior, la verdad, lo de la escena final. Pero bueno,
En medio de todo esto vemos, o sea, cómo pues se terminan encontrando con los Asaemon, o sea, esta Sagiri, o sea, junto con Mei y Yusuriha terminan encontrándose con la tipa pues mamadísima. La cual pues intenta convencer a Sagiri, o sea, que se aleje del criminal y pues que como Asaemon pues vuelva de este lado. Y al fin de cuentas pues la Yusuriha pues es una criminal. Y aquí es como medio complicado, o sea, porque se nos olvida muy fácilmente, le digo, hay que tomar en cuenta, o sea, porque esta historia, o sea, hay que tomar en cuenta muchas perspectivas. Porque, o sea, si lo tomamos desde la perspectiva, o sea, de nuestra actualidad, o sea, y con nuestra ética y moral, o sea, actualmente, o sea, los Asaimon, o sea, el Shigen, independientemente, o sea, de que esté loco, tiene razón. O sea, los criminales, estos tipos, o sea, Yusuriha, Gabimaru, o sea, el tipo de la puerta, le digo, la única que se salva es la Nurugui, porque si mal no recuerdo, es el caso de Nurugui es más como que, es lo típico, o sea, de que te manifiestas. Es que no me acuerdo mucho de la historia de Uruguay, pero es más como eso, o sea, como alguien, o sea, como una manifestante, o sea, que realmente no ha hecho daño a nadie, pero por estar ahí en contra del gobierno y tal, es como que, oh no, mereces morir y tal, ya lo tratan como criminal. Por eso les digo, o sea, en Uruguay creo que sería la única. Les digo, al menos de lo que recuerdo, no me acuerdo si llegó a matar a alguien o no tal. Eh, pero tal, o sea, pero que merezca morir tanto así, o sea, no lo recuerdo, la verdad. Pero los demás, o sea, les digo, literal, son criminales. Y no, Shoei, o sea, el más claro ejemplo, o sea, es cierto, sé que nos han ahí mostrado con cosas bonitas y tal, el Gabimaru con su historia de amor, o sea, pero al final es un asesino, o sea, aunque haya sido doctrinado, o sea, para eso y tal, o sea, sus manos están manchadas ahí de sangre. Es cierto, o sea, que podríamos debatir, o sea, de que al ser adoctrinado, o sea, no es consciente ahí de sus acciones y bueno, no es, o sea, asertivo, o sea, con respecto pues ahí a sus acciones y tal. Y cuál, les digo, hay cosas ahí a debatir, pero en general, o sea, ya tendríamos que ver ahí pues el asunto. Le digo, esto es aplicando nuestra moralidad y juicios actuales. Pero en la época, y aquí es donde hay que entender justamente esto, y aquí es donde pues se entiende mucho mejor desde toda esta parte de la historia, digamos que la ley es un poquito pues más ambigua en ese sentido. Y aquí podríamos, o sea, justificar bastante bien, o sea, este hecho, o sea, porque aquí te quieren vender la idea de que al haberse conocido y tal surgió la amistad, un poquito pues de reflexión ahí de sus acciones, y bueno, ya los criminales pues se han, entre comillas, reformado ahí un poco, o sea, muy bonito y tal, queda bien, o sea, para la temática de la historia, el ambiente ahí de la historia, o sea, donde la ley, o sea, no es tan, o sea, tan exacta y tal, pues encaja bien este tipo de situaciones, que es lo que les digo, o sea, aquí pues puedo llegar a entender un poquito más la verdad. Pero sí, se viene enfrentamiento, o sea, de Yusuriha Sagiri contra la tipa, pues esta mamadísima. De este versus, la verdad, ya lo digo, o sea, adiós a la mamadísima. No creo que vaya a poder, o sea, aquí es el momento, o sea, de que Sagiri pues se luzca, ya que no ha sido capaz de matar a un Tensen, o enfrentar en per se a un Tensen. Al menos creería, o sea que sí podría llegar a enfrentar a esta tipa. Y junto con Yusuriha, pues bueno, a pesar de que debería estar ahí un poquito, pues no en buen estado, debería allí ayudar un poquillo. Así que no creo que ninguna de esta parte pues termine muriendo. O sea, se me haría raro traer a Yusuriha de nuevo solamente para matarla de nuevo. Así que no. Sí, así que creo que aquí Sagiri y Yusuriha terminarán sobreviviendo pues al enfrentamiento, o sea, con esta tipa, y será la tipa esta la que termine ahí falleciendo. Luego tenemos pues el enfrentamiento de... bueno, este enfrentamiento está interesante ahora que lo pienso.
Porque es el enfrentamiento, creo que era... A ver, déjenme revisar, porque ya se me están confundiendo dos de los enfrentamientos. Pero creo que era Shion en Uruguay contra el niño albino, sí. El niño albino, el Kilua. Lo voy a llamar el Kilua para hacerlo más fácil. Aquí igual, o sea, en Uruguay es ese tipo de personaje, o sea, que no puede morir, o sea, porque tiene el plot, o sea, es el personaje protegido. Siempre, si han seguido mucho tipo de historias y tal, siempre en este tipo de historias de supervivencia y donde tienen que ahí luchar y llegar hasta el final, siempre hay un personaje protegido y tal, o sea, que no puede morir porque pues es como que el significado, o sea, bueno, en este caso sería más Mei, la verdad, o sea, ese tipo de personaje, pero en Uruguay, o sea, también termina cumpliendo cierto rol en ese sentido, o sea, como que es como que digamos, esa semilla, o sea, que hay que proteger, o sea, para que logre ahí florecer y que tenga ahí un futuro. Entonces no creo, o sea, que Uruguay pues termine ahí falleciendo, pero aquí es donde viene lo complicado, o sea, porque, o sea, de que el niño va a morir, o sea, estoy segurísimo, pero no sé si en esta ocasión, o sea, Shion va a tener, ahora sí, que llegar a sacrificarse para tal, o sea, porque sí lo terminaría bien, ¿no? O sea, no me parecería raro, la verdad, pero también le veo chances, o sea, de llegar a sobrevivir. O sea, ya ha sobrevivido todo este tiempo, ¿qué más da? Hay un enfrentamiento más. O quién sabe, o sea, tal vez lo hayan hecho sobrevivir para que justamente pueda dar este enfrentamiento, o sea, para salvar a Nurugai. Así que también, este todavía tengo ahí un poquito de dudas, o sea, con respecto pues ahí a los sobrevivientes. Luego tenemos el enfrentamiento de el vago contra los hermanos. Uy, y este enfrentamiento es el que más dudas tengo de cómo va a resultar. O sea, porque no veo al vago, al pelimorado este, o sea, perder tan fácil. O sea, no lo veo tan debilucho. O sea, ya saben, el típico personaje ahí de que no aparece ahí que no hace nada y tal y cual, pero luego cuando se pone serio, o sea, ¡pum! Logra ahí matar a todos. O sea, tiene la pinta de ser ese tipo de personaje. Y me preocupa, o sea, porque, bueno, la ventaja es que Shoei tiene pues toda esta cuestión, o sea, de ser mitad Tencent y tal, pero, uy, o sea, sí veo que los hermanos podrían llegar a morir, o al menos uno de ellos, pero uf, la verdad, le digo, es el combate que más dudas tengo, o sea, porque también podría ser una situación donde los dos hermanos, o sea, logren ahí derrotarle, pero digo, se me hace tan raro, la verdad, así que uf, apostaría, o sea, de que mínimo uno de los hermanos, o sea, sí tendría que llegar a morir. En este caso, o sea, apostaría por Shobi y tal, ya que él literal, o sea, sí es un criminal y se me haría bonito, o sea, que su manera de redención, entre comillas, sería ahí sacrificarse por su hermano, pero también está la típica, o sea, de querer ahí hacer casi evidente, o sea, que el hermano, o sea, que Shobi va a morir y quien termine falleciendo, o sea, sea el mismísimo hermano. La verdad, pero no me gustaría, la verdad, porque me cae mejor el hermano que Shobi, pero a ver, a ver qué es lo que termina resultando pues de este enfrentamiento. Otro de los enfrentamientos, bueno, mientras Gabimaru sigue avanzando ahí, intentando pues resistir ahí la arborificación, vemos cómo pues se nos termina revelando todo este asunto pues de el otro Gabimaru, ya que aparentemente Gabimaru pues es como una especie de título, o sea, que se le da pues, me imagino, o sea, que al besto asesino, al besto pro asesinoide, o sea, que es capaz de utilizar pues el hombre este de fuego. Y obviamente, como era de suponerse, pues han enviado ahí a eliminar a Gabimaru, pues para no haber evidencia ni
ni que se filtra ahí información, o sea, por parte ahí de Gabimaru, que no debería importar, pero bueno, ellos no saben, o sea, que Gabimaru pues es lo que menos le importaría, la verdad, aunque todavía no me intriga saber, o sea, por qué no utilizan a la esposa de Gabimaru, o sea, como carnada. La verdad, o sea, para Gabimaru. O quién sabe, o sea, todavía no nos han mostrado nada, o sea, pero se me hace raro, o sea, sabiendo cuál es la debilidad de Gabimaru, aunque bueno, deberían saberla, la verdad, o sea, no la utilicen ahí en su contra. Pero bueno, ya con la presentación de esta chica Gabimaru, que aparentemente pues parece estar embelesada por nuestro queridísimo muchacho, ya que aparentemente hay una historia pues entre ambos ahí en el pasado y tal. Y aparentemente pues más que matarlo, o sea, parece que le quiere pues traer de vuelta. Así que será interesante ver eso, o sea, me imagino que sí se van a encontrar, o sea, porque les digo, ahí hay una historia y tal, pero mi problema, o sea, es que ha llegado, o sea, con Rien y lo va a enfrentar. Y no creo, o sea, permítanme dudarlo, no creo, o sea, que vaya a poder derrotar a Rien, la verdad. O sea, lo veo muy, muy complicado. Así que o Gabimaru termina llegando a esta pelea y ahí va a haber pasar algo raro y tal, o no tengo ni idea de qué va a pasar, porque les digo, o sea, yo creería, o sea, que los Gabimarus van a terminar ahí encontrándose, pero en fin, a ver también qué es lo que termina resultando pues en ese enfrentamiento. Les digo, pues ya que no creo que Rien pues vaya a morir a manos de esta mujer. Luego tenemos, bueno, el tipo el que había matado a Tensa. Tensa, ¿verdad? Se llamaba nuestro muchacho, nuestro discípulo de Shion y maestro, o sea, del Uruguay. Eh, el tipo o sea, el Tencent, no sé, que sobrevivió y tal, o sea, que nada más le dejaron y tal, parece, pues ahí continuar con vida, terminó arrastrándose ahí como pudo y terminó llegando pues a la flor, esta gigante, o sea, que iban a utilizar pues para hacer la locura ahí en Japón, y aparentemente se ha combinado con ella, o sea, despertando pues otro puto problema en medio pues de todo este caos. Así que también hay que ver, o sea, qué va a pasar con eso y quién va a enfrentarse. Pues aparentemente debería ser Gabimaru, o sea, por lo que vimos ahí tal, pero a ver quién sabe qué es lo que acontezca. Y luego tenemos pues el enfrentamiento, o sea, que más me termina dando miedo. El enfrentamiento, o sea, de el mismísimo Shigen. Este enfrentamiento, o sea, me da un montón de miedo, o sea, por ver, o sea, por precisamente quiénes son sus adversarios, que es el mamadísimo y la Saimón, es que se me olvida su nombre, el nombre de la Saimón Güerito. Siempre le llamo a Saimón Güerito, pero porque no me acuerdo de su nombre. Fushi, el Fushi. Me da miedo, o sea, porque es Shigen. Siguen, no creo que no creo que estos dos, o sea, nos lo han pintado así como que wow, Dios mamadísimo y tal, el besto a Simón que se la chupan todos y tal, y no creo, o sea, que Fushi y el otro mamadísimo, o sea, vayan a lograr a realizar pues algo y tal. Así que aquí sí veo muy muy posible, o sea, que Shigen termine matándolos a los dos. Me duele más por Fushi, la verdad, porque el mamadísimo, le digo, no es que me interese, le digo, así, o sea, ha tenido sus momentos, la verdad, y es graciosillo, la verdad, pero es o sea, para mí el personaje, o sea, más prescindible, la verdad. O sea, si me digan elegir Tensa o este personaje, te lo cambio, te lo cambio rápidamente, pero
sí, o sea, no les veo futuro. Y Fushi me cae bien. La verdad sí que me duele, o sea, porque no veo que vayan a sobrevivir estos dos a Shigen, la verdad. Pero a ver qué es lo que termina pues aconteciendo pues con ellos. Y ya con esos preparativos es que aparentemente termina pues bajando el telón pues de esta temporada. Que ha sido una temporada, hay que decirlo, mucho mejor. Sé que la primera, no es que la primera esté mal, yo lo mencioné en su momento, el problema, mayor problema, o sea, que le termino viendo, o sea, porque tiene ahí cosillas, la verdad, o sea, el hecho de que se haya deshecho, o sea, de muchos personajes al principio ahí de la historia, o sea, que pudieran haber llegado a tener mayor potencial en desarrollar todo este caos, la verdad, o sea, de haberlos dejado un poquito más con vida. O sea, porque es como que primero está la masacre rápida, o sea, de muchos de los tales, y luego la masacre, o sea, por parte, o sea, del ambiente de la isla. Y es como que pues termina ahí siendo un poquito jodido, o sea, rápidamente con los pocos personajes ahí que te quedas. Pero digo, ese no es el mayor problema. El mayor problema que le veía a la primera temporada es el excesivo la excesiva explicaciones del Tao. La verdad, o sea, es una energía tan simple, la verdad, o sea, es una energía, o sea, muy simple de explicar, o sea, que con un capítulo entero, o sea, que le dediquen, ya estaba, la verdad, pero es que luego te la terminan volviendo a explicar, y luego te la explican ahí de otra forma, luego te la explican a la inversa, luego o sea, te la explican de todas las formas posibles y te quedas ahí como que ya entendí, bro. Y es como que es una energía, o sea, un sistema de energía tan fácil, o sea, de yin y yang y tal. Pero sí, o sea, esa sobreexplicación termina pues ahí siendo un poquito, pues satura mucho la primera temporada. Pero gracias, bueno, a eso pues ya tenemos las bases. Esta segunda temporada, si bien termina también ahí haciendo otras explicaciones, ya no lo siento tan pesado. O sea, ya son explicaciones más rápidas, o sea, porque pues ya se supone que tienes los conceptos y tal, entonces ya lo nuevo, o sea, que te explican pues es rápido y tal, aunque también, o sea, hay muchas explicaciones, hay muchas situaciones donde juegan mucho, o sea, con los flashbacks de que, por ejemplo, en estas últimas batallas, o sea, que te muestran ahí pláticas que estuvieron y tal, o sea, para explicarte de dónde vino esta estrategia. Pues es que cuando estaban ahí formulando la estrategia hablaron acerca de eso. Abusa mucho de eso, encaja de cierta manera, por eso no, tampoco lo veo tan negativo, o sea, pero sí siento, o sea, que abusa mucho de esas explicaciones, o sea, de flashback ahí, de que, ¿recuerdas cuando pensamos en cómo vencer a los Tencent y se nos ocurrió que podíamos hacer esto? Sí. Y tal, es como que se me hace muy tal, pero le digo, como encaja entre medios, le digo, abusa mucho, pero encaja, se lo termino ahí medio perdonando pues a esta temporada. Y aparte pues ahí los momentos interesantes, la verdad, o sea, que hemos tenido estos últimos enfrentamientos, la verdad han estado bastante chulo. En los trasfondos, o sea, de los Tencent también ahí y tal, de esta, ¿cómo se llama? Fuya y la, no me acuerdo. Fuya y Fuya, no me acuerdo, bueno, el rubio y la pelirrosa, o sea, guau, bastante bien, o sea, creo que ha sido mi enfrentamiento ahí de mis favoritos. Tencent, no, el regreso de Tensa, perdón, de Tensa ahí en el flashback ahí con Shion y tal, o sea, bastante bonito. Y bueno, ya la pelea de Gabimaru y Yusuriha, o sea, contra el Río, creo que se llamaba, bastante bien. Así que muy buena y potente temporadita, la verdad. Aparte, manteniendo una animación, o sea, bastante decente, la verdad. O sea, utilizan este juego de planos rápidos y tal, o sea, para darle ahí ese aspecto de fluidez, o sea que le da bien, la verdad, o sea, no me quejo. La verdad, bastante chula, aparte ahí los colores y tal, o sea, no se ven sobresaturados, o sea, como a veces suele pasar en otros animes, así que
bastante bien, y banda sonora también bastante chula. Así que ha sido una muy buena segunda temporada, o sea, con un crecimiento ahí de los personajes también bastante interesante. Y bueno, a esperar a ver que anuncien pues una continuación, o sea, de esta obra. Les digo, o sea, me parecía, sabiendo que queda muy poquito, o sea, yo pensaba de que, bueno, una tercera temporada, tal vez una película, más que nada, pero la verdad es que si me pongo a pensar, o sea, si cada batalla, o sea, contra cada uno, o sea, de los Asaimon, dura como 2 episodios, sí encaja, o sea, porque tendríamos más o menos, le digo, la mitad, o sea, 6 capítulos, o sea, justamente, o sea, para el enfrentamiento, o sea, contra los Asaimon, unos 3, o sea, para el enfrentamiento final, y uno, o sea, ya del epílogo, y tendríamos, o sea, 10 capítulos, o sea, que encajarían bastante bien. Ya si algunas cosas pues se alargan y tal, pues tenemos ahí 2 capítulos de sobra, o sea, para o 1 o 2, y 3 si mucho. Así que sí, yo sí le veo ahí potencia, o sea, para una tercera temporada, o sea, para terminar. O quién sabe, o sea, yo aquí dando por hecho, o sea, que ya termina el anime y puede que empiece otro arco donde aparezcan otros nuevos enemigos y wow, Dios se lía aún más parda, pero no, o sea, viendo, o sea, ya nos estamos acercando ahí al final. Una historia bastante buena, la menos intrigante, pero en fin. Ya hablando un poquito pues de su opening y su ending, preciosos, la verdad, o sea, creo que han sido de los mejores aquí de la temporada. El opening, o sea, me encanta un montón. El arte, o sea, muchísimo más que el primero. El primero, o sea, es bastante movido, tiene un arte también muy chulo y tal, una animación espectacular. Es solo que, y la canción es bastante decente, pero pues no es mucho mi estilo, la verdad. Esta música, o sea, sí, me da más energía, la verdad. Y siento que termina encajando más, o sea, porque el otro era como que muy bizarro, o sea, para la historia, pero este segundo opening siento que encaja más con el aire, o sea, de la historia. Da ese aire, o sea, de melancolía y esperanza. O sea, siempre digo lo mismo, o sea, pero es que todos los openings tienen siempre, o sea, siempre quieren intentar transmitir aire de melancolía y esperanza. Así que bastante bien. Así que al final al opening le daré sus 4,5 estrellas de 5. Y hablando del ending, pues qué hablar, o sea, de esta queridísima cantante, nuestra querida abeja reina. Y por algo la verdad, muy potente, la verdad, y el ending me encanta mucho, siempre me ha encantado la voz de esta cantante, muy buena. Y le da también ese aire súper melancólico, o sea que wow, le encaja bastante, especialmente, o sea, para la idea, o sea, de la situación pues ahí de Gabimaru. Así que al final al ending le terminaré dejando sus 4 estrellas de 5. Y hablando de este anime en general, pues creo que se ha mantenido bastante bien, la verdad, o sea, desde la primera temporada. Y si llega a tener un cierre, o sea, épico, o sea, podría llegar incluso a darle pues poquito más. Pero bueno, a ver cómo pues termina siendo el desenlace. Pero de momento, o sea, creo que mantiene sus 4 estrellas de 5. Y a esperar por esa futura tercera temporada que dé cierre pues definitivo a esta queridísima historia. Y veamos, solo pido eso, solo quiero ver ahí la reunión de Gabimaru con su esposa, Yui creo que se llama. Y nada, o sea, ya con eso pues soy feliz. y tal. Así que ya con esto, hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y el anime en general. Y pues nos vemos hasta la próxima. Chao.